Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a este que es el cuarto capítulo de Bases del Trading Moderno, donde vamos a hablar específicamente de los gráficos, como ya lo habíamos platicado en la sesión anterior. Vamos a salirnos un poquito de la teoría, dejar estos conceptos sobre market making, dealer, etcétera, por fuera un ratito. Y vamos a hablar de los gráficos, pero no solamente de los gráficos tradicionales que pensarías cuando te hablan de trading o de finanzas, como un gráfico de velas, por ejemplo. Vamos a hablar también de histogramas, series de tiempo y dot plots. En sí, en las finanzas hay muchos tipos de gráfico, ¿no? Pudiéramos ir caso por caso, pero en general vamos a revisar estos que son con lo que nosotros normalmente más trabajamos, con lo que probablemente más te vas a encontrar afuera y con lo que definitivamente, si te unes a nuestro trading desk, vas a tener que saber leer e interpretar, que al final de cuentas ser un trader completo, un trader integral, un trader institucional, pues te requiere este tipo de conocimientos, ¿no? Más allá de cualquier teoría técnica que puedas saber, pues leer un gráfico es fundamental. Entonces comencemos. Primero, ¿qué son los gráficos financieros? ¿Okay? Los gráficos son herramientas visuales para la representación y la interpretación de datos financieros y económicos. Haremos la distinción de las finanzas, hablamos sobre todo lo referente a mercados y lo económico, lo referente a la macroeconomía y los datos que nos suelen dar los bancos centrales. Los objetivos de los gráficos financieros son analizar tendencias, patrones y con ello poder tomar mejores decisiones. Y en general, ¿qué vas a aprender el día de hoy en este video? Cómo leer cualquier gráfico, y literalmente me refiero a cualquier gráfico, no solo a gráficos de trading, gráficos de líneas, gráficos de velas, gráficos de histograma, gráfico dot plot y un bonus que por ahí tienes que quedarte al final del video para conocerlo, lo que sería el gráfico más institucional de hoy en día y el más tecnológicamente avanzado. Entonces, ¿cómo leer cualquier gráfico? Es importante que tengas en mente que no importa el tipo de información o el tipo de gráfico que se trate, incluso que sea en trading o en ciencias o ingenierías, los gráficos se pueden leer universalmente teniendo en cuenta que son la representación de dos variables prácticamente. Entonces, aquí te pongo un ejemplo. El típico gráfico de trading de precios es un gráfico de precios de Bitcoin que nos muestra la relación entre el tiempo en horas, aquí abajo, y en días, y el precio del Bitcoin en dólares, que va fluctuando conforme los días van pasando. ¿Okay? Esta gráfica se va construyendo conforme van pasando minuto a minuto, hora a hora, van apareciendo nuevas velitas. También en las ciencias y en la química, si tú, por ejemplo, entiendes bien cómo se lee este tipo de gráficos, por ejemplo, el de trading que acabo de leer, puedes leer el de aquí a la derecha sin ningún problema, a pesar de que no entiendas nada de química. Aquí nos están hablando de una titulación de un ácido débil con un ácido fuerte, que es el acético con ácido clorhídrico, y la relación entre el volumen de hidróxido de sodio en mililitros y el pH. Entonces, ¿qué podemos ver? Que nos está hablando de que el pH está en el eje vertical, en el eje de las Y, es decir, mientras más me aleje yo del origen, mayor va a ser la cantidad de pH, y el volumen de hidróxido de sodio, mientras más me alejo yo del origen, es mayor el volumen. Entonces, me muestra dos curvas, la curva del ácido acético en morado, la curva del ácido clorhídrico en naranja, y podemos ver cómo nos va mostrando que a mayor adición de hidróxido de sodio, pues el pH va cambiando y como repentinamente a los 25 mililitros el pH se dispara hasta 12. Y aquí nos está hablando de algunos reactivos que sirven para las valoraciones como fenolftaleína. Pero bueno, eso no es el tema. El tema es que pues puedes leer cualquier gráfico, ¿no? O sea, si entiendes cuál es la relación que te están mostrando, que es cómo cambia el pH conforme van cambiando los mililitros adicionados de hidróxido de sodio, pues te puede quedar claro cuál es la idea de la información que te quieren transmitir, a pesar de que no seas un experto en el tema. Ok, entonces lo que tenemos que hacer primeramente es entender los ejes Y y el eje X. Generalmente la información se presenta en dos variables, eje variable X, variable Y cada variable tiene una línea. El eje horizontal, es decir, este que está acostado, es el eje X y responde a la variable independiente. Generalmente suele ser el tiempo hablando de finanzas. El eje vertical, es el eje Y, representa la variable
dependiente, que suele ser el dinero, ¿no? Entonces, en el eje X vamos a encontrar, les repito, ¿no?, dependiendo de cada caso, tiempo, que puede ser segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Strikes, que los strikes son precios de ejercicio en opciones. Rango de puntos base, ahorita van a entender por qué. Y en el eje Y, que es el eje vertical, suele estar precio, tasa de interés, tasa porcentual y conteos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, por ejemplo, les pongo una tabla. Esto lo acabo de consultar hace unos días. Es la tasa de delincuencias de tarjetas de crédito en los bancos comerciales, en todos los bancos comerciales. Como podemos apreciar, nos muestra la serie desde 1992 hasta 2024. Podemos ver cómo la delincuencia de las tarjetas de crédito de todos los bancos superó las de COVID, pero realmente todavía está lejos de las delincuencias que se vieron durante la crisis 2008, que a final de cuentas, por ejemplo, en este tipo de gráficos, las zonas sombreadas son recesiones. Una recesión económica son periodos donde la economía decreció. A partir de que se cumple el tercer trimestre al hilo de decrecimiento, empieza la recesión. Muy bien. Gráficos de línea, series de tiempo. Estos gráficos de línea representan una sucesión de lecturas finales o de cierre. Ojo, está muy importante. Una sucesión de lecturas finales o de cierre de una serie de datos de tiempo. Generalmente, pues lo más común es verlos en datos de indicadores económicos y macroeconómicos. Es sencillo resaltar de alguna manera patrones, tendencias y zonas especiales. Dentro de las aplicaciones más comunes para este tipo de gráfico, pues tenemos gráficos económicos como este que tenemos aquí, que es distinto que el que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior. Indicadores técnicos, piensa en el RSI, piensa en el MACD, piensa en la volatilidad histórica, precios de los activos y rendimientos de los activos. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando igual la delincuencia de las tarjetas de crédito, pero estos en los bancos, en el top, más bien los bancos que no están dentro del top 100 bancos con mayores activos dentro de Estados Unidos. Entonces, son bancos a lo mejor un poquito más pequeños, que podemos ver que sí tuvieron su mayor lectura de delincuencia de tarjetas de crédito en 2024. O sea, los bancos que atienden a los pobres, pues por falta de calidad crediticia y de liquidez en este momento, pues está teniendo problemas, ¿no? Muy bien, el siguiente, los gráficos de velas. Representan los 4 precios o valores que se alcanzaron durante un periodo o jornada de trading en función del periodo mismo. Es muy común verlos en gráficos de trading. Esta es la clásica velita. Aquí hay 4 valores, que es la apertura, que fue el primer precio que se registró. Por ejemplo, la bolsa de valores de Estados Unidos abre a las 8:30 de la mañana. A las 8:30 con un segundo, el primer precio que se registra, ese es el precio de apertura. Máximo es el precio más alto de un periodo, es decir, si la bolsa abre de 8:30 a 3 de la tarde, entre ese lapso de tiempo, ¿cuál fue el precio más alto registrado para un activo? Luego también tenemos el precio mínimo, que es el precio más bajo del periodo. Igual, dentro de este lapso de tiempo donde está abierta la bolsa, ¿cuál fue el precio más bajo? Y cierre, o el último precio que se registró. Si la bolsa cierra a las 3, son las 2:59 con 59 segundos, un segundo más, y ese es nuestro precio de cierre, que aquí se lo señalo. Y me gusta porque aquí se nota claramente cuando hablo de una vela bajista, la velita roja, y cuando hablo de una vela alcista, la velita azul. ¿Qué es lo que cambia además del color? Siempre, y esto es una regla, en las velas alcistas el cierre es mayor que la apertura. Eso me indica que el precio incrementó y cerró por encima de lo que abrió. Es decir, si a las 8:30 de la mañana abre a 100 pesos la acción y a las 3 de la tarde tiene un precio de 150, que habrá subido $50 en un movimiento alcista desde la apertura hasta el cierre. Luego tenemos aquí la vela bajista, que es prácticamente lo mismo en el sentido de los máximos y los mínimos. Lo único que cambia es la apertura. La apertura está por encima del cierre. Es decir, abrió a 100, cerró a 50, tuvo un movimiento a la baja de $50. Aquí les pongo también un ejemplo
de la diferencia entre un gráfico de velas y un gráfico de líneas. Estos dos charts, porque son charts distintos, se fijan, las velitas aquí son como naranjas con cuerpo negro. Y hay una línea blanca, que también es el mismo activo, es el SPY, el S&P 500, pero solamente la línea blanca está señalando los precios de cierre. Si se acuerdan, en la diapositiva anterior hablábamos de eso, ¿no? Son lecturas finales o de cierre, ¿ok? Aquí entienden el por qué, porque puede haber otras lecturas de 4 precios que me dan un poquito más de información. Y fíjense que sí me da muchísima más información. Aquí de repente pierdo mucho. Por ejemplo, en esta vela tan grande de caída aquí del SPY, realmente si usara gráfico de línea me entraría hasta acá abajo, ¿no? Entonces sí se pierde un poquito más de información, pero cada una tiene su propósito de ser. Cuando quieran ustedes hacer análisis técnico o algo de análisis cuantitativo incluso, pues yo les recomiendo que lo vean en gráficos de velas. De mis favoritos, los gráficos de histogramas. Los histogramas representan un valor de conteo, que pueden ser unidades o valores o dinero, lo que sea, asignado a un punto de la serie del eje X, del eje horizontal, representado con una barra. La consecución de puntos o de barras, en este caso, van a formar un histograma, como este de aquí, ¿no? Estos histogramas son útiles para entender cómo está comportándose una variable, si está incrementando, si está disminuyendo en ciertos puntos de una serie, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, yo les pongo 3 ejemplos que son muy comunes encontrarse en trading. Y de nuevo, más si estás en nuestro trading desk. Tenemos de este lado lo que es un chart de gamma por strike, es decir, para cada precio de expiración de un contrato de opciones, qué tanto dinero hay ahí siendo sensible a través de delta. ¿Okay? Como pueden ver, mientras más me hago hacia la izquierda, más incrementa el conteo. Mientras más me hago hacia la derecha, más baja. Pero estos son los strikes, ¿ok? Imagínate un chart de velas, pero lo acosté horizontal. Si tú en tu mente logras esto, rotarlo 45 grados y lo enderezas, digamos, hacia arriba tendríamos hacia arriba en los precios. Y a partir de este punto hacia abajo podríamos encontrar 0, ¿no? ¿Qué nos está diciendo aquí? Que a partir de 594 hay mucha presencia de calls o de movimiento hacia la alza, hasta 600 en el S&P 500, abajo de 593 se pone negativo con soportes en 590, 585 y 580. Interesante, ¿no? ¿Qué tanta información nos puede decir? Esto está en millones de dólares, es decir, en 600 hay por ahí de 500 millones de dólares en gamma para el SPY. Tasa de cambio, que es el rate of change, ilustra la velocidad de cambio de 5 periodos del precio. Esto lo utilizamos nosotros para análisis técnico en los cambios de tendencias. Y relaciona el tiempo, días, cada barrita es un día. Y la tasa porcentual, que aquí no alcanzó a salir el eje, pero está en menos 2.65, es decir, en el eje vertical va de 0 a más infinito y a menos infinito de tasas de aceleración. En el Sales by Country es el valor de las ventas agregadas por país sumarizado en las ventas totales. Es decir, cada país de aquí de Estados Unidos, Singapur, Taiwán, China, Asia y Europa, qué cantidad de dinero nominalmente representaron a través del tiempo. Y podemos ver cómo Estados Unidos es un mercado que va creciendo para las ventas de Nvidia. Muy bien. Este está súper interesante porque este te va a salir en los reportes de la Reserva Federal. Es un dot plot. Los dot plots representan una distribución del conteo para fechas específicas en un rango de tiempo. Conteo para rangos específicos, para fechas específicas en un rango de tiempo. ¿Ok? Generalmente se le encuentran en los informes trimestrales de la Reserva Federal, como te comentaba, y se utilizan para dirimir o para darse una idea de qué esperar respecto de las posturas de los miembros del FOMC, que es el Open Monetary FOMC,
Federal Open Market Committee. Comité Federal de Mercado Abierto. Por ahí tuve un lapso. Comité Federal de Mercado Abierto de lo que se encarga es de tomar las decisiones. Son los señores que sí votan en la Reserva Federal, ¿no? No todo el mundo vota, son pocos los elegidos. Y cada uno de estos puntitos representa a un participante del FOMC. Okay. Los puntitos azules indican la mediana de las proyecciones que entrega la misma Reserva Federal, es decir, en este caso hablamos de la tasa de interés que va de 0 a 5, 2024, 2025, 2026, 2027 a largo plazo. Entonces, las líneas azules representan la mediana de proyecciones, es decir, cuál es el paso que los miembros de la Reserva Federal creen que la tasa de interés va a llevar. Y los puntos rojos representan lo que el mercado cree que va a ser la trayectoria de la Reserva Federal. En este punto, este 2024 ya es inútil, porque pues ya, esto, le repito, esto está tomado en estos días. Hay que tomar a partir de este dot plot 2025. Y los puntos negros son las personas del FOMC, pero no podemos saber quién es. O sea, sabes que su postura es, a lo mejor, esta persona aquí piensa que para 2025 la tasa de interés se va a quedar en 4.50 más o menos. 4.25. La persona más bajista en las tasas, o la más dovish, está en 3 y esa está acá, pero no sabemos quién es. Probablemente esta persona de aquí es esta misma persona de acá. Y esta persona de acá. Probablemente esta persona de acá después se integra acá. Una persona de aquí se baja acá. Y es imposible saber quién es quién, pero siempre da una buena idea de qué tan sesgados a la alza o a la baja están. Por ejemplo, aquí la mediana de las proyecciones está muy por debajo de lo que cree el mercado y la verdad es que varios del FOMC creen que la tasa va a estar por acá también. Entonces, es una herramienta más cualitativa, pero es bastante útil, la verdad. Muy bien, y este es el bonus que les dije que les iba a dar. Bonus, esto es Bookmap. Bookmap es una herramienta de visualización en tiempo real que te muestra la profundidad del mercado, lo que se conoce como order book o libro de órdenes, y el flujo de las órdenes. Esta es una herramienta avanzada, más allá de los gráficos tradicionales, te muestra mucha información que no vas a poder ver si utilizas un gráfico tradicional. Y lo muestra a manera de un mapita de calor. Por ejemplo, aquí te muestra las zonas, donde se ven claramente los soportes, las resistencias, qué tanto dinero hay puestos en esos soportes y en esas resistencias. Es lo que conoceríamos como liquidez institucional, ¿no? Este Level 2 te va a mostrar los límites en el libro, prácticamente en el spot, no tiene nada que ver con los derivados esto. No hay manera de saber la naturaleza de la orden, o sea, no puedo saber si es un buy o es un sell. Y las burbujas, estas grandes que están aquí, es el volumen absorbido a mercado en ventas o en compras. La verdad es que es una herramienta bien interesante que ya cuando buscas precisión, pues ayuda mucho para refinar el momento de las entradas, sobre todo. Muy bien, pues eso fue todo por esta ocasión. Un video muy interesante y esto nos deja unas buenas bases sentadas para poder pasar en el próximo video a interpretación de velas japonesas. Me dio mucho gusto estar contigo el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Muy buena suerte, amiga y amigo.